Ayer empezamos hablando entonces de los tres componentes de la herencia bíblica y hablamos de que la herencia es condicional. En resumen, dijimos que como Dios es dueño de todo y de nosotros y que para Él todos somos iguales, si yo soy el dueño de una empresa y se la tengo que dejar a alguien que siga con la visión de la empresa, se la voy a dejar a mi hijo. Sí, pero si resulta que mi hijo decidió que él no quería saber nada de eso, pero tengo un empleado que conoce al pie de la letra lo que estoy haciendo y todo, la herencia se la tengo que dejar al empleado. Y aquí rápido salta, no, pero este es mi hijo, ¿por qué él se lo va a dejar a otro? Porque nada de lo que tenemos es nuestro. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, Él quiere que lo que Él nos ha dado a administrar nosotros, se lo pasemos a otro que siga con su misma mayordomía, con su misma administración. Si nuestros hijos son, gloria a Dios. Si no lo son, tenemos que dejárselo a alguien que sí siga la voluntad de Dios. El primer elemento dijimos que era un fideicomiso en vida. No, ese es el tercero que vamos a tratar hoy. El primero fue entonces el hecho de que es tangible e intangible, y dejé lo intangible para final de esta plática. Así que voy al tercer elemento, la de la herencia. Es un fideicomiso en vida. Un fideicomiso, esta información que ahora voy a leer es sacada de internet, ¿verdad? No es que yo lo sepa todo. Un fideicomiso puede ser utilizado para proteger activos, facilitar la planificación patrimonial y garantizar una transición fluida de los bienes tras la muerte del fideicomitente. En otras palabras, en la Biblia encontramos que los padres le daban la herencia a sus hijos en vida. No era hasta que se morían. Mientras estaban vivos, les iban dando. ¿Por qué? Si Dios nos bendice, imagínense que los hijos de Melquisedec estuvieran esperando la herencia. Después de 900 años, iba a ser muy difícil que los hijos todavía estuvieran esperando ayuda. Bien, entonces, si Dios nos bendice con muchos años de vida, nuestros hijos se casan, tienen que salir adelante, formar sus hogares, sus propias oficinas, sus propias, lo que hayan estudiado, en otras palabras, para el tiempo que nosotros nos muramos, o ellos ya salieron adelante, o ya pueden estar hasta endeudados que se tuvieron que meter a préstamos y otras cosas. Por lo tanto, la herencia bíblica se va dando a los hijos en vida, pero gradualmente, y es una forma de ver quién va a ser buen administrador de lo que se le está dando y quién va a ser derrochador. O no que vaya a ser derrochador, pero que hay que enseñarle, hay que corregirle. También se les da cuando están ya dando pasos más importantes, como por ejemplo se gradúan de doctor, de abogado, de ingeniero, lo que sea. Pero el hecho de que se gradúen no significa que ya tienen una clientela y que ya van a vivir de su vocación. Entonces, ahí todavía hay la parte de la ayuda de la herencia para que puedan establecerse en su primero. O sea que está el matrimonio, se están casando, están empezando una nueva vida. Ok, de hecho, hasta en la Biblia, en el manual del Creador, dice que, por ejemplo, un recién casado, que tuviera menos de un año de casado, no iba a la guerra, para que pudiera al menos tener un año de disfrutar de su matrimonio. Y entonces así también cuando los hijos se casan, necesitan una ayuda para que se logren establecer en su nueva vida, porque aunque se amen y aunque sean muy buenos los dos y todo, no es lo mismo ya vivir juntos y empezar con la responsabilidad de un matrimonio. Entonces se les daba parte. Por eso es que en la parábola del hijo pródigo, al principio yo era uno de los que decían, asumo que habían muchos más, pero era uno de los que decía, que desventurado, ni se ha muerto su padre y ya le está pidiendo la herencia. Porque no sabía que era el concepto de un fideicomiso en vida. Dicho eso, entonces vemos que las ventajas que presenta esta condición, si apreciamos esto, no vamos a tener tantos problemas con las leyes injustas del gobierno civil, con las leyes humanas. Recuérdense que Jesús dijo que su reino no es de este mundo, su gobierno no es del sistema de este mundo. Y aquí estamos viendo las leyes del reino de Dios. Mire, si Dios es dueño de la tierra, el Estado no tiene por qué cobrarnos impuestos sobre la tierra.
El Estado no es el dueño de la tierra. Eso de que si no pagamos el UCI, aunque ya hayamos pagado la casa, no es nuestra. Eso es malo. Y en las herencias hay tantos intestados y que tienen que pelear por esto y por lo otro. Este fideicomiso en vida quita todos esos problemas. ¿Por qué? Porque permite a los padres, como digo, pasar la herencia paso a paso, ver en qué áreas necesita fortalecer la mayordomía y la administración de sus hijos, para que cuando se les deje lo que se les vaya a dejar, puedan administrarlo correctamente. Pero más importante, evita que el Estado, el gobierno civil, intervenga con su burocracia y que al heredero le pongan fíjese, si es la propiedad, si la casa es mía, ya la pagué, se la quiero dejar en herencia a mi hijo, no se puede solo así. Ese tiene que hacer una venta y él va a tener que pagar el IVA y todo lo demás. Pero si ya pagué yo el IVA, ese es un doble impuesto, es un robo legalizado. Y además lo que le estoy dejando en herencia a mis hijos es algo que yo ya pagué, es algo que ya pagó sus impuestos. Entonces es cobrar otro impuesto. Entonces, al tener el fideicomiso en vida, el Estado no se tiene que meter en nada, porque ya todo va siendo transferido paulatinamente a los herederos. Cobrar impuestos sobre lo que ya pagó impuestos, como digo, con la herencia o la tierra, que es algo que no le pertenece al Estado, son robos legalizados, son, como dice, agravios bajo forma de ley. La otra cosa, y esta quizá aquí la voy a tocar brevemente, pero claramente solo para que se entienda, pero los pormenores los voy a decir en una lección aparte. Los hijos son, por así decirlo, el seguro social de los padres. Bíblicamente hablando, los padres atesoraban para los hijos, especialmente el primogénito, para que éste a su vez tuviese la capacidad de poder sostenerlos y mantenerlos, pongámoslo así, cuando ya los padres no estuvieran en la capacidad de hacerlo. Y esta falta de conocimiento de la herencia es la que divide y daña a las familias. En la gran mayoría de los casos, muere el papá y se queda solo la mamá, ¿verdad? O al revés, pues muere la mamá y se queda solo el papá, pero por lo general son las mujeres las que se quedan solas, las primero. Y entonces, pues tienen que quedarse en la casa donde estaba, y un hijo, por lo general una hija, es la que vive ahí con ella y la está cuidando y todo lo demás. Pero hay algunas necesidades, si es enfermedad que necesita tratamiento y eso y que lo otro, y entonces hay el pleito de que solo esta persona está atendiendo a la señora y los otros no, o unos quieren cooperar y otros no. En fin, hay un montón de problemas que se dan entre familia con estos asuntos de estar velando de los padres que ya no estamos capacitados para valernos por nosotros mismos. Y eso es porque no se conocía, o al menos, pero confío que ustedes que lo están oyendo ya empiecen a razonarlo y a darse cuenta de la sabiduría bíblica para no tener estos problemas. Si en vida ya se van entrenando los hijos y se les va enseñando, especialmente al primogénito o al hijo varón, si hay hermanas y hermanos, y a todos, porque eventualmente todos tienen una deuda moral. No es una deuda legal, no es una obligación, como dije ayer, porque conviene, padres, que nos demos cuenta que no podemos estar reclamando un derecho que no tenemos. No, en ninguna parte de la Biblia dice que los padres tienen el derecho que los hijos los mantengan. No dice eso. Entonces, pero sí dice que los padres atesoramos para los hijos con el entendimiento y la enseñanza a los hijos de que ellos a su vez, si están recibiendo esto extra de nosotros, es para que puedan atendernos cuando ya nosotros no podamos. Eso permite entonces que no haya que lidiar con la ley, ¿verdad? Con la herencia y todo. Yo ya he tenido que lidiar con eso
con la muerte de un ser querido, una de la familia, y luego tener que ir a arreglar las cosas en el banco y averiguar si había dejado testamento y me pedían esto y me pedían lo otro, una de vueltas, una de burocracia solo para poder terminar los trámites de la defunción. Pero lo que importa aquí, en el libro de Malaquías, que es el último libro que se tiene, pasa luego después del Malaquías, pasan más de 400 años en que ya no hay una voz profética, ya no hay alguien que diga así dice Dios. Siguen teniendo las escrituras, pero ya no hay una palabra profética. Y la última profecía entonces dice, en Malaquías capítulo 4, versículo 6, que antes de que venga el día malo, antes de que venga el día del Señor, que es fuerte y terrible, porque es un día de castigo, desde luego, eso va a ser algo, dice que va a enviar al profeta, ¿a quién? Al profeta Elías, a Elías, antes de que, dice, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Entonces, con esta enseñanza, eso es lo que estamos tratando de hacer. Volver el corazón de nosotros los padres a nuestros hijos. Entender que si esperamos que ellos hagan algo por nosotros, tenemos que empezar a, como dice la Escritura, a atesorar para nuestros hijos, no que ellos atesoren para nosotros. Porque si, bueno, voy a usar nombres personales, ¿verdad? Si espero que mi hijo varón haga algo por nosotros cuando nosotros ya no podamos, necesito ayudarlo a que él esté en la condición de poder velar de su propia familia y luego poder ayudarnos a nosotros sin sacrificar lo que es su responsabilidad principal, su esposa y su hijo, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos varones o los hijos varones, pues en general, su principal responsabilidad es para con su familia, su esposa y sus hijos, no para los padres. Si se lleva este tratamiento, este proceso que estamos enseñando, pues entonces se va a ocupar más en enseñar lo intangible para que haya una buena relación entre padres e hijos, como dice, hará volver el corazón. Mencionaba ayer la dicha que tuve, pues, de que mi padre me concediera a mí el ser el mediador entre mis hermanos, a pesar de ser el menor de la familia. Pero fue por la gracia y la misericordia de Dios en la relación que yo logré desarrollar con mi papá en los últimos años, porque al principio estábamos separados. Desde los 17 años me fui para Estados Unidos y regresé me fui en el 65 y regresé hasta en el 84. Bueno, entonces, cuando la familia o la iglesia no cumplen su función de enseñar a los hijos y a los hijos de los hijos, se forma un vacío de poder y surge el señor Estado diciendo, padres, ustedes están trabajando duro, nosotros vamos a cuidar a sus hijos. ¿Ah? Y la iglesia le dice, ¿verdad? No se preocupe, iglesia, usted no tiene que meterse en esto, nosotros lo hacemos. Y es así como nos roban a nuestros hijos, porque los empiezan a educar con una educación totalmente contraria a la Biblia. No me refiero a matemáticas, lenguaje, no, sino que empiezan a meterles filosofías e ideologías que son contrarias a los principios bíblicos y empiezan a separar la familia. Es la astucia del comunismo, es la astucia del mismo diablo de separar a los hijos de la educación de los padres. Porque los responsables que son de enseñar a los hijos los valores intangibles somos nosotros. Sí, es que esta generación, no, nada de esta generación. Esas excusas de que los tiempos cambian y las generaciones cambian y los jóvenes de estos días son diferentes, eso es mentira. Todos seguimos siendo los mismos seres humanos con el mismo espíritu a la imagen y semejanza de Dios, con el mismo corazón engañoso. Y necesitamos la misma corrección bíblica. Entonces, acá, una vez más, padres, va a depender de nosotros, de la educación que demos a nuestros hijos, el cómo vaya a ser el fin cuando se tenga que entregar la herencia. Al cederle al gobierno el que eduque a nuestros hijos, estamos cediendo una responsabilidad que es nuestra. Pero déjeme decirle, aclararle, nosotros pensamos que la estamos cediendo, pero Dios no lo acepta. Y a quien le va a pedir cuentas de la educación de nuestros hijos va a ser a nosotros.
No vamos a poder decir es que el gobierno, es que esto es esta escuela, es que este instituto. No, 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 no. La educación ética moral compete a los padres. Y si hay hijos mal criados, ahí está la respuesta. Están siendo mal criados. ¿Y quiénes los tienen que criar? Los padres, no la escuela, no la iglesia. Mire, tratando de ayudar, porque el corazón es sincero, los deseos son sinceros, pero aún en la iglesia, tratando de ayudar con la escuela dominical, con la escuelita de niños y todo lo demás. Ok, ayudará en algunos aspectos, pero es responsabilidad de los padres. No es responsabilidad ni de la iglesia ni de la escuela. Entonces, para que en el momento final, en los últimos años de nuestra vida, que es donde los más conflictos se manifiestan en las familias, cuando empiezan a pelearse por la herencia y esto y lo otro, va a depender de cuánto hemos educado a nuestros hijos y cuánto les hemos enseñado los principios de la palabra de Dios. El enemigo siempre va a tratar de dividir la familia. Y una de las formas y el arma más poderosa es la educación, porque según el hombre piensa, así es, así actúa. Entonces, si le enseñan esa basura a nuestros hijos, van a actuar como basura y va a ser culpa de nosotros, no de nadie más. Ahora, vayamos entonces a los valores éticos, a lo intangible de la herencia. Ya mencionamos que si por la misericordia de Dios llegamos a tener posesiones, y dejamos posesiones a nuestros hijos, una casa, los vehículos, cosas, etcétera, que sean tangibles. Amén. Pero lo tangible eventualmente se pierde, eventualmente se gasta, eventualmente deja de ser. Lo intangible no. Y si tenemos que escoger entre solo lo tangible o solo lo intangible, hay que escoger lo intangible. Porque lo tangible, usado por personas que no tienen los principios de la palabra de Dios, lo van a usar mal, o lo van a derrochar, o lo van a perder. Pero lo intangible eventualmente va a producir lo tangible por su propia fuerza con la gracia de Dios. Entonces vayamos a lo intangible de la herencia. Dice el Proverbios capítulo 28, versículo 6. Mejor, fíjese, esto es otra cosa muy importante al leer la Biblia. Note que nos está hablando de lo que es mejor. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Pero ser rico es bueno. Ok, pero ser un pobre con integridad es mejor. Mi padre, insisto, huérfano, solo cursó el primer año de primaria, pero nos dejó esto, lo mejor. Nos dejó la integridad, la honestidad, el andar con la verdad y ser respetuosos de los demás. El Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. La buena estima, el buen nombre. El buen nombre vale más que todo. No hay nada que pueda comprar al buen nombre. Aprovecho a meter un paréntesis ahí para decirle a los abogados, a los diputados y a todos los que estén trabajando en el gobierno civil, que si se callan para que no los amenacen o para que no les quiten su trabajo o para esto y para lo otro, y entonces se callan y aceptan mordidas o aunque digan que no aceptan mordidas ni nada, pero se hacen de la vista gorda, ustedes no tienen buen nombre y no tienen buena reputación. Lamentablemente, ustedes pueden pensar que son honestos, ustedes pueden pensar que, bueno, yo no el salario yo voté en contra, pero ya que lo dieron, pues, no. El buen nombre, la persona justa delante de Dios, persona de principios, no lo acepta. Y puedo hablar con autoridad moral, porque tuve la oportunidad de recibir un dinero que era eventualmente llegó a ser legítimo, que me lo dieran. Pero la apariencia y no iba a ser de que era legítimo. Iban a pensar que yo era igual de corrupto que los demás diputados. Por lo tanto, aunque sí era legítimo, no lo acepté porque la apariencia. La Biblia dice, hay que apartarse del mal y de la apariencia del mal. Señores diputados y todos ustedes que dicen ser honestos, la apariencia ahorita de todos es la misma. Porque todos están recibiendo el mismo dinero y digan lo que digan,
Sí, yo dije, gracias, no lo puedo recibir, no lo recibí. Así que puedo hablar con autoridad, cara a cara, viéndole a la cara y a los ojos a cualquiera que se esté dando golpes de corazón. ¿Por qué? Porque el buen nombre es mucho más valioso que el oro y la plata. Y el tercero, Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, porque dice en boca de 2 o 3 testigos, por eso le leí 3 versículos. Mejor es la buena fama, o sea, el buen nombre, que el buen ungüento. Eclesiastés 7:1. Ahora razone, ¿por qué es el buen nombre o la buena reputación esencial? Lo necesitamos para toda transacción de negocios. Lo necesitamos para conseguir algo que de no tener detrás de nosotros un buen nombre, lo conseguiríamos. El único ejemplo que puedo poner, porque es mío, fue cuando un niño que mi papá nos enviaba a la tienda a pedir una libra de frijoles, de azúcar o lo que fuera, fiado, ¿verdad? Y el letrerote allá en la parte de la pared de la tienda, fiado se murió, mala paga lo mató. Ese quedó grabado en mi mente. Pero llegábamos nosotros a pedir fiado. Y el dueño de la tienda, al ver que la persona no nos atendía, decía, son hijos de Macario, dáselo. El buen nombre de mi padre. Eso era lo que, donde estaba el letrero que decía no se puede, el buen nombre decía sí se puede. Y cuando se está en un negocio y en todo lo demás, ya puede ser el nombre de la empresa, puede ser el nombre de los trabajadores. El buen nombre se necesita. La buena reputación es mucho mejor que el oro y la plata. Claro, el dinero abre muchas puertas, sí, pero solo con gente que no vale la pena. Porque todo el que se vende no tiene precio. No, mejor dicho, no sabe su precio. Pero porque Dios sí nos ha dado un valor a todos. Pero el que se vende lo ha desechado y es peor que nada. Entonces, el buen nombre sí abre las puertas en una forma justa y legítima, no con sobornos y con amenazas y engaños. Notemos unos ejemplos bíblicos, que eso es lo lindo del manual del Creador, nos deja ejemplo para todo, si tan solo queremos ver y oír. En segundo de Crónicas, habla del rey Josafat, un rey de Judá, un rey de los que trataron de hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 17, segundo de Crónicas 17, versículos 3 y 4. Y Jehová estuvo con Josafat porque, mire, leyendo en español, es importante el énfasis que yo hago para que se dé cuenta por qué estuvo Dios con Josafat. Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Note que dice los primeros caminos, porque después David empezó a resbalarse también más adelante. Anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Nota aquí, buscó seguir, sino que buscó al Dios de su padre. Eso es lo que estoy diciendo, de que es condicional. Le dejamos la herencia a alguien que vaya a buscar al Dios de su padre. Anduvo en sus mandamientos. En el Salmo 112, versículos 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Qué? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ayer le leí otros versículos acerca del temor a Dios. Y como digo, lo que más debemos de temer de Dios es que es justo. ¿Por qué? Porque si es justo, ¿por qué le vamos a tener temor? Porque nosotros no somos justos y aún nuestro corazón es engañoso y podemos meter las 4, y el hecho de que sea por ignorancia no nos exime de la culpa y de la consecuencia de la culpa. Porque Él es justo. Un juez justo que no puede hacerse de la vista gorda, como se dice. Entonces, otra de las razones por las cuales el buen nombre es necesario, porque el primer mandamiento con promesa, fíjese, el primer mandamiento de Dios con promesa es que honremos a nuestros padres. Y dice que eso es Efesios 6 del 1 al 13, el mandamiento.
nuestra reputación definitivamente se refleja en ellos. Dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que guarda la ley está recibiendo la herencia intangible y está caminando en ella. Entonces, si no honramos a nuestros padres, tendremos la maldición, porque eso es lo que dice, es el primer mandamiento con promesa. Pero si no se cumple, si no se honra a los padres, no hay bendición, hay maldición. Desde luego, eso no nos conviene ni como familia ni como nación. Dice el Proverbios capítulo 10, versículo 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Eso es tremendo. Hay una persona y la ven y dicen, mira, fulano, ¿sabes quién es? Es el hijo de fulano de tal. Es el hijo de aquel gran hombre, es el hijo. Ve la memoria del padre, la memoria del hombre. Y el hijo está disfrutando eso. Bueno, otra vez el caso mío, ¿no? Voy a la tienda y por la memoria de mi padre, por el buen nombre de mi padre, es que me dan fiado, no por mi linda cara. Entonces, el hombre de buen nombre hasta pasa esa herencia a los hijos. Ahora, por el otro lado, se dice, mira, qué muchacho tan cabal ese y todo. Sí, pero ¿sabes quién es su padre? Es hijo de aquel. ¿Ve? O sea que el buen nombre se lo pasamos a nuestros hijos. El nombre, ¿verdad? Porque si es buen nombre, los dejamos con una bendición. Porque cuando los miren, porque se valen por ellos mismos, ¿verdad? No que sean unos desventurados que hagan lo que les dé la gana y que por la buena fama del padre lo hagan. Aunque, déjame tal vez corregirme a mí mismo, porque tristemente en casos así de personajes electos a candidatos de alguna cosa, porque su padre fue bueno, eso no significa que el hijo sea bueno. Hay que juzgar a cada uno por su valor. Pero el buen nombre es algo que añade una puerta, abre una puerta a aquellos que están haciendo las cosas bien y dicen, sí, además es hijo de fulano de tal. ¿Ve? Ahí sí. Pero por el otro lado, están haciendo las cosas bien. Sí, pero es hijo de aquel. Entonces, o les dejamos un buen nombre a nuestros hijos como herencia, o les dejamos una mala reputación también como ejemplo. Ahora, hay un elemento más que quiero poner en esto de la herencia, y es el hecho de que, como comencé diciendo, el gobierno civil roba con el asunto de la herencia, ¿verdad? Con los impuestos y todo lo demás, con los intestados y esto y lo otro. Y también la muerte le pone fin a todo. No, no es cierto. El buen nombre no permite que el gobierno robe y no permite que la muerte robe. Déjeme leerle 2 textos de la palabra de Dios y por favor cáptelo, no lo oiga como otra historia bonita de la Biblia, algo que pasó en la historia. No, ahí hay un principio. Capte el principio y tratemos de emularlo, tratemos de nosotros practicarlo y vivirlo. Dice aquí en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 1, y me salto hasta el 7 porque solo quiero presentar el principio, no toda la historia. Dice así, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Aquí el personaje es Jonatán. Jonatán, hijo del rey, príncipe. Y el rey quería matar a David, pero David era inocente. Y Jonatán apeló a su padre, no hagas eso. David es un buen hombre, es tu siervo y todo. Y hasta le salvó la vida a David, le advirtió, ¿verdad?, de lo que su padre quería hacer. Entonces, muerto Jonatán, David pregunta, ¿hay algún descendiente de Jonatán a quien yo pueda extender misericordia por causa del buen nombre, de la buena reputación de Jonatán? Y me salto al versículo 7. Y así, le dicen, si hay uno, eso es lo que está lisiado. No puede hacer nada porque no le funcionan las piernas y todo. Pero dice, tráiganlo, que venga a la casa del rey. Y en el versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Recuperó
la herencia. Ni la muerte de Jonatán se perdió la herencia por el buen nombre. La muerte no robó la herencia, se le pasó al descendiente de Jonatán. También la buena fama de David conforme al corazón de Dios. Bien, entonces, en lo que he hablado, repito ahora para concluir el punto. La herencia tiene lo tangible, que es lo tradicional, que es lo que todos dejan, ¿verdad? Solo que algunos dejan deudas, dicen, y ese es un punto que estoy estudiando, estoy esperando confirmación, porque el fideicomiso en vida también asegura la propiedad, que los arrendadores, si la persona murió dejando deudas, si hay un fideicomiso en vida de por medio, no pueden quitar la herencia los acreedores. O sea que hay muchas cosas de sabiduría de Dios para no lidiar con el gobierno injusto en esto del fideicomiso en vida. Pero lo más importante, note que siempre que Dios busca a una persona para que haga una buena obra, para que sea un líder, para que haga lo que tenga que hacer, enfoca en el detalle del carácter, de la integridad de la persona, de los valores ético-morales de la persona. No pregunta por títulos, ni conocimientos, ni cuán bueno es con la espada, ni nada. No, su carácter, los valores intangibles, los valores que son los inherentes a la persona para que sea una buena persona. Y Dios se encarga, con una persona de buen corazón, Dios se encarga de hacer lo que tenga que hacer, porque está buscando un hombre conforme a su corazón, como fue en el caso de David. Entonces, por favor, padres, dije ayer, pero lo repito, sigan ocupados en la enseñanza de sus hijos, en que aprendan todo lo necesario en la escuela y todo. Pero eso es secundario. Eso es secundario. Mire, tantas personas, pongámoslo de esa manera, que no tienen ninguna instrucción, información. Porque no quiero decir educación, porque la educación no es saber matemáticas, lenguaje, idioma, no, esa es información, eso es conocimiento. Educación es la vida, el carácter, el respeto, la moral, la ética, los valores. Esa es la educación. Y eso es lo que los padres nos dan. No es lo que mis padres me dieron. Y con eso es con lo que nosotros salimos adelante, porque la información después, yo no me gradué de la secundaria, aquí yo me fui, yo me gradué ya casado, ya con hijos, por madurez. Así que la educación se puede adquirir después, y con el privilegio y la oportunidad de tener tanto acceso a tanta información, uno puede ser autodidacta y aprender lo que tenga que aprender más adelante. Pero los valores ético-morales, enseñar obediencia, padres. Cuando di la plática acerca de la educación de los hijos, les dije que lo más importante es el control. Hay que controlar a los hijos desde pequeños y no permitirles salirse de lo justo y legítimo. Y enseñarles respeto, enseñarles valores, enseñarles a oír nuestra voz. Porque eso es lo que los va a sacar adelante en sus vidas. Que les demos todo lo que necesitan, todo lo que quieran, y si tenemos dinero les compramos lo que quieran. Eso tangible va a desaparecer y no les va a sacar adelante. Y cuando ya tengan que afrontar la vida, mejor si tienen en sus padres un buen nombre que los respalden. Y en segundo lugar, si esos buenos padres les enseñaron lo intangible, los valores que son mucho más importantes que las cosas materiales. Segundo lugar, recuérdese que es condicional. Y usted, padre, usted no piense, yo le voy a dejar esto a fulanito, a ciclanito, y este es mi favorito. No. Usted, padre, si usted dice ser cristiano, que usted reconoce a Dios como el dueño de todo, usted va a tener que decir, Señor, mi hijo, pues no quiere hacer caso. Pero es mi hijo, es sangre de mi sangre. No hay tales. Dice ahí que si es un hijo que no honra al padre y que no va a seguir la voluntad del dueño, no se le deja herencia. Y está el otro. Lo que es más, no lo tengo en mis notas, pero viene a mi mente, que advierte también que si un hombre se casa, en aquel entonces que había más de una mujer, si un hombre se casa con dos mujeres y una es la amada y la otra no, pero el primogénito es de la otra no, dice Dios, no le puede quitar la primogenitura y dárselo al de la otra mujer.
Usted va a tener que va a seguir las reglas de Dios. Y aunque esta es la que a usted no le agrada y este es el patojo que tampoco quería, es el primogénito y a él le toca la primogenitura. O sea que la justicia de Dios se está dando cuenta y Él es el soberano. Si usted va a empezar a querer decidir cómo da la herencia, usted no está respetando la soberanía de Dios. Y déjeme decirle, evalúese, porque usted tal vez no es cristiano. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, es el que entrará en el reino, sino el que hace la voluntad. Y aquí, en estos conceptos de la herencia, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y donde está el tesoro, ahí está el corazón. Entonces, aquí, en esto de repartir la herencia, es donde se mira el corazón tanto del padre a los hijos, como de los hermanos entre sí. Por eso es condicional. Y tercero, como acabamos de leer, es un fideicomiso en vida. Se va dando en partes conforme los hijos van desarrollándose y van teniendo ciertas necesidades u oportunidades para poder salir adelante. Y si podemos ayudarles, lo hacemos porque estamos atesorando para que cuando ya nosotros ya no tengamos la fortaleza ni la autoridad, no les pese a nuestros hijos el cuidar de nosotros. Lo paro aquí. Todavía voy a tener una plática final sobre el tema el próximo lunes, pero ahorita en cuanto a los 3 puntos de la herencia, lo dejo aquí y si hay alguna pregunta o comentario sobre los 3 puntos, adelante.